Bien, la parashá de esta semana nos habla de la bendición que Moisés le regala a su pueblo una vez que él va a dormir con sus padres. En otras palabras, el Eterno lo lleva, se despide del pueblo, se lo va a llevar, o en este caso lo va a enterrar, o va a enterrar el cuerpo, y antes de eso él hace una bendición. Pudiéramos decir que Moisés se despide de su pueblo con una gran bendición, de la misma manera que lo hace Jacob y que también lo haría más adelante nuestro Santo Maestro. Antes de la muerte le regaló la mejor bendición a su pueblo, que fue pedir que los perdonara. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Esto fue la bendición más grande que salieron de los labios de nuestro Santo Maestro, porque de esa manera él estaba hasta el final intercediendo por sus hermanos. Así que podemos ver que estos tres hombres partieron de nosotros bendiciendo a un pueblo. A ver, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante bendecir a Israel? Muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué es tan importante? Bueno, número uno, porque es una bendición. La Biblia dice que bendeciré quien te bendiga. Empezamos por allí. Número dos, es porque cuando Israel está bien, el resto del mundo está bien. Cuando Israel tiene problemas, el resto del mundo tiene problemas. Explicaba esta semana a alguien que Israel es el muro de contención que impide que los terroristas avancen hacia el occidente y que traten de destruir la cultura judeocristiana o los valores que tiene el occidente. Y allí está Israel. Por eso es que hay que ayudarle, no solo con nuestras bendiciones, sino con armas cuando lo necesiten. Lamentablemente hay algunos países que están, digamos, en contra de seguir apoyando a Israel en esta guerra, o países o hombres o presidentes, como en el caso del presidente de Francia, que esta semana se negó a hacerlo. Y creo que lamentablemente esta nación también esta semana le retrasó las armas o quiso no darle armas. De alguna manera están quizás aguantando la entrega de las armas por la cuestión de la campaña, pero esperemos que la última sea la razón más clave. Pero bendecir a Israel con nuestras palabras y bendecir a Israel con nuestras acciones. Por ejemplo, hay un diezmo que se tiene que mandar a Israel, y hay además un dinero que se debe de gastar en Israel. Fíjense cómo Dios ha hecho todo eso, porque cuando tú vas a Israel y tú inviertes en Israel, pues tú estás bendiciendo de alguna manera al pueblo. Ahora mismo con la guerra, ellos están sufriendo muchísimo porque Israel vive muchísimo del turismo. Me llama muchísimo la atención que el pueblo judío, lamentablemente, que rechaza a Yeshua como Mesías, pudiéramos decir que irónicamente ese Yeshua le trae bendición económica al pueblo de Israel, porque miles de turistas van a Tierra Santa o van a Israel con el objetivo precisamente de conocer el lugar donde Yeshua caminó, donde supuestamente fue enterrado, donde nació,
Entonces, aquel a quien rechazan y que consideran que no es el Mesías, fíjense que le trae bendición al pueblo, según ellos. Supuestamente no es el Mesías según ellos. Sin embargo, le trae bendición. Pero bueno, de alguna manera Dios se encarga de bendecir a ese pueblo, aún en contra de la voluntad de ellos. Porque yo no creo que ellos se alegran de que las personas vayan allí a conocer cuál fue el lugar donde nació Yeshua. Porque para ellos Yeshua no es nadie importante. Entonces, pero con todo esto, Dios permite que todas esas cosas sucedan, y las personas que van a Jerusalén o que van a Israel, pues traen una bendición, porque dejan allí traen dinero y aportan para la economía del país. Entonces, bendecir a Israel con nuestras palabras, bendecir a Israel con nuestra economía. Dijimos que cuando se bendice a Israel, el mundo se bendice. ¿Por qué? Porque el hecho de que en Israel haya paz, también hay paz en el resto del mundo. Eso nosotros lo hemos visto a través de la historia. Y el día que Mashiach esté gobernando en Israel, pues ese día habrá paz en Israel, y no solamente en Israel, sino que también habrá paz en todo el mundo. Estos tres hombres de los que estamos hablando decidieron despedirse de nosotros, dándole una gran bendición a ese pueblo. Qué pena que hayan personas que no lo entiendan. El deber nuestro es pedir por la paz del pueblo de Israel y además bendecirlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un proyecto con ellos, con todo Israel. Dios tiene un gran proyecto con ellos. En este momento ellos están atravesando por ese proceso de oscuridad, como atravesó Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba, ciego, y esa es la razón por la cual él es atacado precisamente en los ojos. Y él quedó ciego, para decirle: ¿sabes qué, Pablo? Así como no ves ahora, así no estabas viendo antes. Eso fue lo que sucedió. O sea, al él quedar ciego, sencillamente lo que el Eterno le estaba diciendo es que así, de esa manera, con los ojos cerrados, estaba él espiritualmente. Y es por eso que él pasa por ese proceso de quedar ciego, y luego ¿qué le sucede? Se le caen de sus ojos como especie de escamas. O sea, aparentemente el resplandor de la luz le quemó prácticamente los ojos y se los cerró. Pero una vez que oraron por él, sucedió el milagro de que se le cayó esa costra que se le había producido en los ojos, que le impedía ver, y a partir de ese momento comenzó a mirar, tanto físicamente como espiritualmente, lo que Dios quería que viera. Entonces, bendecir a Israel, hermanos, es bendecir a Dios. Bendecir a Israel es bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque Israel tiene un pacto con Dios. La mejor bendición que nosotros podemos desearle a cada israelita, sobre todo a los judíos que tienen celo de Dios, es que Dios les revele a Yeshua. Cuando ellos reciben la información de que Yeshua es el Mesías, suceden dos cosas con el pueblo judío. Cuando reciben la información correcta, sucede que ellos, primeramente, pues se dan cuenta de la fidelidad de Dios y de la rebeldía de su corazón de no haberlo aceptado antes.
Eso es lo primero que sucede con ellos. O sea, el que él haya estado allí siempre y que ellos lo estuvieron rechazando. Eso es un dolor profundo que reciben. Luego, por supuesto, el arrepentimiento, como lo que sucedió, digamos, en el día de Pentecostés. Pero sucede algo más. ¿Y saben qué sucede? Que es sumamente importante. Ellos entienden, cuando ellos comprenden que Yeshua es el Mashiach, ellos entienden algo más. Ellos entienden que Yeshua, ¿verdad?, digamos, abre los brazos para aquellos que están fuera del pacto. Entonces ellos comienzan a ver a los gentiles de una manera distinta. Por eso les estoy diciendo, comienzan a ver a Yeshua como el Mashiach, pero comienzan a ver a los gentiles de una manera diferente. Entonces esa debe ser la oración nuestra. ¿Por qué, hermanos míos? Porque hay que romper con esa pared divisoria que se ha formado a través del tiempo, de que Dios solamente trata con un cierto grupo de personas y que Dios es Dios de ellos nada más y ya y nada más, o sea, y no hay oportunidad para otros. La verdadera revelación de Yeshua como Mashiach implican esas dos cosas. Primero, un arrepentimiento genuino por haberlo rechazado por mucho tiempo. Y luego, el entender que Yeshua abre la puerta para que aquellos que están fuera del pacto entren al pacto. Es la revelación que necesita el judío, no fue la revelación que Pedro recibió. No fue esa. Porque Pedro recibió una revelación a medias. Pedro recibe la revelación de que Yeshua es el Mashiach. Y hasta allí. Pero la revelación que necesitan recibir nuestros hermanos judíos es la que recibió Pablo. Pablo sí recibió la revelación completa. Y es por eso que él escribe todas las cartas dirigidas a los gentiles. Y no solamente eso que les escribe, sino que se enfrenta al concilio y les aclara a ellos que a través de los méritos del Mesías, los gentiles forman parte del pueblo de Dios. Que si dejan a los ídolos, se convierten al Dios verdadero, comienzan a guardar los mandamientos, forman parte del mismo cuerpo. Y eso, hermanos míos, es tan importante, o quizás más importante, que recibir la revelación de Yeshua. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay personas que reciben la revelación de que Yeshua es el Mashiach, pero siempre siguen manteniendo una exclusividad. Y eso lo vemos aquí en la Torá, lo vemos en la Biblia. Los primeros creyentes que estaban recibiendo la revelación de Yeshua, gentiles, y que estaban ya congregándose en comunidades y asistiendo y aprendiendo de la Torá y guardando mandamientos, pues ellos fueron confrontados por aquellas personas que no estaban satisfechos con lo que Dios había hecho a través del Mesías. Y comenzaron, ¿qué cosa? A exigirles mandamientos y a colocar cargas sobre ellos, como Pablo dice, que ni sus padres pudieron llevar. Ni nuestros padres, dice Pablo, fueron capaces de llevarlos. Y parece que eso fue allá nada más al principio y que eso ya no pasa ahora, pero eso sigue pasando. Hay personas que están allá afuera, digamos, haciendo el papel de Pedro, pero el Pedro católico, sí, el Pedro católico que pintan con unas llaves y que es el que determina quién entra y no entra en el cielo. Esa caricatura que hacen de Pedro, y hay personas que toman ese papel, el papel de Pedro,
Pero no para entrar en el cielo, sino para entrar en el reino de los cielos. Ellos comienzan a determinar quién entra y quién no entra. En otras palabras, le quitaron la autoridad al Mashiach, porque el único que tiene la autoridad hasta ahora, según las escrituras, de decidir quién entra en el reino y quién no entra es Yeshua, el Mashiach. Pero hay personas que tienen esa posición. ¿Sí? Se van por encima de la autoridad del maestro. Y dicen, determinan quiénes forman parte del pueblo, quiénes no forman parte del pueblo, quiénes entran en el reino de los cielos. Ellos lo decretan. Hermanos, dejemos que sea aquel que tiene la autoridad de determinar quién lo hace. Esta semana estaba viendo yo un video de una persona que trataba de explicar de que nosotros no tenemos oportunidad de formar parte del pueblo de Israel si no hacemos una cantidad de cosas según él. Hay que ir a Israel, hay que hacer aliyá, o hay que hacer, digamos, convertirse al judaísmo, y tiene que ser aprobado por un comité de rabinos. En fin, esos son los fariseos, vamos a decirlo de esa manera, modernos, que están, digamos, tomando la autoridad que solo le corresponde a Yeshua. Están haciendo el papel de paredes, trancan las puertas, hermanos. Por eso me llama la atención lo que dice las escrituras: no impidáis que ellos entren, no les impidan a que ellos quieran formar parte del pueblo. Hay un celo, hermanos, que no es saludable. Hay un celo que es dañino. Yo me pongo a ver, si una persona quiere, digamos, vestirse como un judío, y él lo hace con todas las mejores intenciones del mundo, y quizás no lo hace de la manera correcta, no tiene la manera de hacerlo, no tiene la información correcta, pero él siente pasión y él quiere vestirse. Entonces hay personas que lo critican. No, que no puedes usar esa ropa, que tú tienes que usar, tienes que vestirte de esta manera, que no estás haciendo lo correcto. Pero ¿quién eres tú para impedirlo? Si él tiene todas las mejores intenciones del mundo de agradarle a Dios, y él considera que vistiéndose como judío, él le agrada mejor a Dios, ¿por qué le impides que lo haga? ¿Por qué lo haces? Bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer, hermanos? Bendecir a Israel. Cuando yo digo bendecir a Israel, hermano, no solamente estamos hablando de bendecir al pueblo judío, porque hay que aclarar que Israel está esparcido por las naciones. Hay un Israel que está escondido, que está, como dice el libro de Cantares, está escondido en las ranuras de la peña, está metido allá adentro, que desconocen, pero existe, es verdad. Y que Dios está recogiendo después de haber pagado el precio de haber perdido el pacto, las esperanzas, de haber perdido el Shabbat, de haber estado vagando por las naciones. Ya pagó el precio y ahora está en retorno hacia la casa del Padre. Y ahí están los hombres, ahí están los porteros tratando de impedir que ese pueblo entre. ¿Por qué no esperas que venga el Mashiach? Él es el que decide quién y quién no entra. No hagas el papel que no te corresponde. Tu papel es predicar que las almas se conviertan al Dios verdadero, que las personas pacten con el Dios verdadero. Ese es tu trabajo. No impedir
que las personas quieran agradarle a Dios, que las personas quieran vivir conforme o que quieran vestirse como se viste un judío. No se lo impidas, anímalo, ayúdalo. Si se puso la kippah mal, enséñale cómo se pone. Si no tiene la vestimenta adecuada, enséñale, porque él quiere hacerlo, ayúdalo, pero no se lo impidas. ¿Por qué? Porque de esa manera estás bendiciendo a Israel, a ese Israel que está escondido, que está naciendo, que está regresando a la casa del Padre, y que lo mejor que podemos hacer por ellos es eso, ayudarlos. Nuestro ministerio es ese: alumbrarle el camino a las ovejas perdidas de la casa de Israel para que retornen a la casa del Padre. Ese es nuestro trabajo acá, en este ministerio. Cuando la persona conozca verdaderamente quién es Yeshua, cuando la persona conozca quién es el verdadero Dios, y esa persona sea guiada por el Ruach, entonces esa persona va a encontrar un lugar donde congregarse. La persona tiene que congregarse en una comunidad. Debe de asistir regularmente a una comunidad. ¿Por qué? Porque ese es nuestro ejemplo. El maestro asistía con regularidad a la sinagoga. Y si él, que es nuestro maestro, asistía con regularidad, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Entonces, el consejo que le doy es ese: encuentra una comunidad donde tú crezcas espiritualmente, donde te enseñan a guardar los mandamientos, donde te enseñen al verdadero Yeshua, donde tú puedas retornar al pacto, donde puedas retornar a la casa del Padre. Esa es la mejor bendición que te vamos a dar. Y la enseñanza que nosotros hacemos aquí es para eso, para que las personas sean alumbradas, para que salgan de Babilonia. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos allá. ¿Quiénes mejores que nosotros para exponer este mensaje? Sé que nosotros sirvimos allá en el otro campamento. Nosotros conocemos todas las doctrinas y todas las enseñanzas que hay allá afuera. Por eso Dios nos escogió. Nos escogió a nosotros por eso. Porque conocemos perfectamente cómo piensan allá afuera. Porque conocemos que estuvimos un día ciegos. Y no culpamos a los pastores ni a los ministros que nos enseñaron, porque se cumple lo que dice la Escritura: eran ciegos guiando a otros ciegos. Por eso no tenemos nada en contra de ellos, porque entendemos que estábamos ciegos y que nuestros pastores también estaban ciegos. Y nuestro trabajo ahora es decirle a ellos que la luz que ellos están recibiendo, o que la información que se está recibiendo ya, no es la información del maestro ni de sus discípulos, que es un mensaje que viene de otro campamento, viene de Roma, y que no importa cómo se llame su denominación, si usted sigue creyendo en lo que ellos creen, en lo que Roma cree, usted está bajo la autoridad de Roma. Por eso se congrega el domingo. Por eso usted cree que existen 3 personas en un Dios verdadero. Por eso usted sigue creyendo que Jesús es el creador, que es el Dios eterno. Porque usted sigue bajo la autoridad de Roma. Por eso usted no celebra las fiestas del Eterno. Por eso usted celebra Navidad y celebra el día de Pascua. Y todas esas fiestas paganas que no son bíblicas. Porque usted no está bajo la autoridad de Yeshua ni de los apóstoles. Usted está bajo la autoridad de Roma. Y nuestro trabajo es enseñarle eso. Que usted puede disfrutar y de recibir la bendición de celebrar las fiestas. Yo quiero aprovechar este momento para decirle eso a la gente.
En cada fiesta hay una bendición gloriosa. Usted ya tiene un historial. Fíjense, la muerte del Mesías se produce en Pascua, en una fiesta. El entierro o la sepultura de Yeshua en otra fiesta. La resurrección en otra fiesta. Y la venida del Rúa o del Espíritu Santo, como lo conocen en el mundo cristiano, en otra fiesta. Entonces, ¿por qué usted no la celebra? Si cada vez que usted celebra una fiesta, usted está viviendo esos momentos gloriosos que ya tenemos en la historia. Porque usted no celebra la fiesta de las trompetas, si es precisamente en esa fiesta cuando retorna el Mesías. Porque no celebra tabernáculos, que es el momento que la congregación se va a reunir con su amado, con su guía espiritual, para formar, digamos, el gobierno y entrar en el milenio. Entonces, cada vez que nosotros nos perdemos una fiesta de esa, nos perdemos una gran bendición. Y siempre, hermanos míos, les recordamos que no son fiestas judías. Que los judíos la celebren, eso es otra cosa. Son fiestas de Hashem, fiestas del Eterno. ¿Saben por qué la gente le dice que no la celebre? Porque no le quieren compartir esa bendición. ¿Saben por qué la gente le dice que no celebre Shabbat? Porque no quiere que usted sea bendecido. Por eso se lo dicen. Se quieren quedar ellos con la bendición. Dicen, no, usted no necesita eso. Se puede seguir congregando el domingo. Pero ¿por qué no se congrega el domingo? Pregúntale, ¿por qué tú no te congregas el domingo? ¿Sabe por qué no se congrega el domingo? Porque él sabe perfectamente que el Shabbat es un medio para recibir una bendición. Esta semana estaba un judío diciendo que cuando un hijo celebra las fiestas del Eterno y él, digamos, en la despedida de las fiestas, bendice al Eterno por la fiesta y además recibe la bendición de su Padre, se lleva una doble porción, porque recibe la bendición de nuestro Padre Celestial por compartir la fiesta o recibir la invitación, y recibe la bendición del Padre. O sea, que los hijos lo mejor que pueden hacer es celebrar las fiestas y al final de la fiesta pedir que su padre le dé la bendición, porque así se van con una doble porción. Los hijos siempre deben de recibir la bendición del Padre. La bendición del Padre forma una barrera de protección. Una barrera de protección para protegerlos del mal, de la tentación, para que las cosas les vaya bien. Por eso nosotros vemos eso acá. Moisés, como padre espiritual del pueblo que salió de Egipto, se despide bendiciendo a su pueblo. Shalom, mis hermanos.